Hombre, aproximadamente hay entre 11 y 14 ictus al día en toda la región, ¿no? Con lo cual, claro, tendríamos que conseguir poder tratar a toda esa gente, ¿no? Tenemos unos sistemas de software basados en inteligencia artificial, en los cuales te pueden decir exactamente qué vaso es el que está ocluido el cerebro, que esa información ya la tenemos, pero el software la llevaría también añadida, y sobre todo lo que añade a lo que tenemos es que te puede decir cuánto es el volumen del tejido que todavía podría ser salvable. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast sobre tecnologías y salud, un espacio donde sabéis que exploramos, investigamos, conocemos cómo las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías disruptivas, las emergentes, están impactando en el cuidado, en el tratamiento, en el abordaje de la salud de nuestros pacientes, en aumentar esa calidad de vida tan importante y en la práctica de los profesionales de la salud. Y para ello hoy tenemos una invitada de excepción. Ella es Ana Morales Ortiz. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Eva. A ti siempre. Ana es especialista, médico, especialista en neurología. Eres la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen de la Risaca y estás liderando actualmente uno de los proyectos más importantes que hay en telemedicina en la región de Murcia y a nivel nacional también, que es el programa Teleictus, que estamos deseando escucharlo para que nos enseñes a los profesionales y a los pacientes cómo detectar, ¿no?, esos signos, esos síntomas y luego qué hacemos, ¿no?, en el sistema de salud para tratarlo lo antes posible y disminuir esas secuelas, ¿no?, que puede dejar ese problema de salud. Así que va a ser un placer escucharte, Ana. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por contar conmigo, Eva. Un placer. Muchísimas gracias. Sabes tú que es un placer, como siempre. Pues, Ana, cuéntanos un poco. Primero vamos a conocerte a ti. Eres neuróloga, llevas muchos años trabajando en este campo, eres muy innovadora porque apuestas por las tecnologías y apuestas por innovar y esos proyectos nuevos, ¿no?, en salud. Pero cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo es el camino tuyo hasta llegar a ser médico, neuróloga y al final terminar liderando un proyecto tan importante como este Teleictus? Bueno, pues yo estudio medicina porque mi padre era médico y yo creo que eso, pues no sé, no sabría decir. Si te me preguntaras si influyó el hecho de que mi padre fuera médico en que yo estudiara medicina, probablemente sí, ¿no? Entonces estudio medicina y cuando termino medicina me planteo qué especialidad hacer. Siempre me había gustado mucho el cerebro porque además mi padre era psiquiatra, entonces estaba siempre un poco ahí con la cosa cerebral, me parecía muy interesante, pero no tenía ganas de ser psiquiatra porque mi padre lo era y no me apetecía repetir esa trayectoria, ¿no? Entonces, entre las especialidades médicas, que me gustaban mucho las especialidades médicas, pues la neurología es la que más me llamaba la atención. Y entonces decidí ser neuróloga. Hice la especialidad en la Risaca. Y bueno, al principio hay muchísimas cosas de la neurología que son muy interesantes. Para mí me parece que el cerebro es apasionante, ¿no? Y es verdad que es más apasionante el funcionamiento cerebral quizás que la práctica de la neurología, porque las enfermedades cerebrales siguen siendo enfermedades difíciles de tratar, ¿no? Con lo cual no tengo una especialidad en la que tengas muchos éxitos a la hora de tratamientos, ¿no? Pero es cierto que tenía mucha suerte porque he pillado un momento, ¿no?, en la evolución, que es en los años 90 se creó la década del cerebro, posteriormente finales del 20 fueron muy importantes y ahora en el siglo XXI hay una auténtica revolución. Y es verdad que en los últimos años, podemos decir que en los últimos 10, 20 años, está habiendo un cambio espectacular en el tratamiento de muchas enfermedades cerebrales. Y es posible que en los próximos años, todavía cuando en el ejercicio que me queda de la profesión, vea cambios muy sustanciales en el tratamiento de por ejemplo, enfermedades como las demencias o enfermedades como las encefalitis o como nos está pasando en las enfermedades como el ictus, ¿no?, que es muy prevalente. Entonces he tenido suerte porque estoy viviendo un cambio en mi especialidad importante. Cuando terminé la residencia me fui a Cartagena y ya empecé a notar, bueno, que las enfermedades cerebrovasculares me llamaban la atención. Aprendí a hacer Doppler transcraneal y cuando estaba allí, pues me empecé a meter en los círculos de la neurología vascular, ¿no?, dentro del panorama de nuestro país. Y entonces, en esos momentos, en el año 2004, se aprobó el primer tratamiento en Europa para el ictus, que era el tratamiento con fibrinolisis, y en el año 2007 aproximadamente se instauró en nuestro país. Y entonces me llamaron desde la Risaca, la dirección de la Risaca en esos
momentos para que volviera la resaca, para liderar lo que se llama la coordinación de ictus, ¿no? Para hacer tratamiento agudo en el ictus se necesitaba organizar la región, porque los tratamientos que nosotros usamos son tratamientos tiempos dependientes. Es decir, tú necesitas llegar a un hospital en un número de horas que tienes tú para llegar al tratamiento para fibrinolisis tienes que hacerlo en un número limitado de horas, que son 4 horas y media. Y cuanto antes llegues, mejor resultados vas a tener. Con lo cual se necesitaba organizar toda nuestra comunidad autónoma de manera que los enfermos se pudieran trasladar de manera rápida y eficaz a los hospitales donde se podía dar el tratamiento. Existen 2 tratamientos para el ictus, que uno es el tratamiento fibrinolítico, que es un tratamiento intravenoso a través de un fármaco que diluye la sangre, y luego existe otro tratamiento que es trombectomía, que es con un catéter llegar hasta el trombo y retirarlo. Hoy en día, para la fibrinolisis tenemos aproximadamente 4 horas y media, en lo que se llama ventana clásica, y para la trombectomía tenemos entre 8, 12 horas, etc. Es posible que en los próximos meses eso se pueda ampliar hasta 24 horas, pero ahora mismo en Murcia seguimos trabajando con esas ventanas. Con lo cual tú necesitas distribuir, es decir, necesitas que los pacientes que tienen un ictus lleguen a los hospitales de la región, que son 2, Cartagena y La Risaca, con el tiempo suficiente como para poder ser tratados. Entonces se necesitaba crear lo que se llama un código ictus, que es un sistema de distribución de los pacientes, estén en el área que estén, tales áreas tienen que ir a La Risaca y otras áreas tienen que ir a Cartagena. Entonces hacer una formación en el 061, crear un sistema de llamada rápida, y de esta manera que hay un preaviso al neurólogo de que el 061 está llegando, de esta manera ahorras todo el tiempo posible. Organizar los hospitales para que los TACs, las analíticas, se realicen con lo que se llama código ictus, es decir, con mucha premura, para que el paciente entre la llegada al hospital hasta que llega al tratamiento pase como máximo 30 minutos, 45 minutos y puedan tener acceso al tratamiento lo antes posible. Todo eso requiere una organización de muchísima gente, una organización prehospitalaria, el 061, urgencias de los hospitales, laboratorio, radiología, etcétera, ¿no? Entonces, pues me fui a La Risaca a hacer todo ese montaje en la región. 2007. Sí, 2000, yo creo que llegué a La Risaca septiembre o octubre del 2007. O sea, que llevas 17 años ya con este tema. Sí. Y has visto, o sea, supongo que habrás visto, ahora nos contarás un poco el programa y el proyecto, pero supongo que en esos 17 años habrás visto una evolución, bueno, ¿no? Es alucinante. Increíble, sobre todo estos últimos años, quizás. Sí. Hombre, 17 años en la vida de un neurólogo no es mucho tiempo. Y entonces, claro, yo he pasado, la gente de mi generación ha pasado de que se recibiera un ictus, una puerta de urgencias y no se pudiera hacer nada, ¿vale?, a recibir un ictus en una puerta de urgencias y que el paciente salga asintomático del hospital, es decir, se cure, ¿no? Eso ha pasado en mi biografía, es decir, eso ha pasado yo desde cuando era residente, no hacíamos nada, y ahora hemos llegado a unas cotas que aproximadamente el 40% de los pacientes que tratamos se quedan asintomáticos después de 3 meses, ¿no? Claro, eso para cualquier neurólogo de España o del mundo es alucinante, porque además estamos hablando del ictus, que el 80% del trabajo de cualquier neurólogo de cualquier hospital es esta enfermedad, porque es una enfermedad muy prevalente, ¿no? El 80%. Es aproximadamente, o sea, nosotros el ictus es la enfermedad más frecuente, es la causa de mortalidad más frecuente en mujeres en nuestro país, y sí, es la tercera causa de mortalidad segunda en los hombres, ¿no? O sea, que es una enfermedad muy prevalente. En esta región aproximadamente hay unos 2.000 y pico pacientes con enfermedad cerebrovascular que incluyen al año, que incluyen ictus y hemorragias, eso serían unos 3.000 pacientes al año hay, y ictus isquémico que podamos tratar hay unos 1.700 cada año, ¿no? O sea que los recursos están más que justificados que se hayan empleado para esta enfermedad. Sí, hombre, aproximadamente hay entre 11 y 14 ictus al día en toda la región, ¿no? Con lo cual, claro, tendríamos que conseguir poder tratar a toda esa gente, ¿no? Que los tratamientos tienen limitaciones, no solamente por tiempo, sino porque tienen contraindicaciones, hay pacientes que no se pueden tratar, ¿no? Pero vamos, hay que intentar llegar al máximo posible de tratamiento, ¿no? Pues nada, enhorabuena, Ana, porque es verdad que has montado un imperio ahí. O sea, yo te estaba escuchando, no sabía que llevabas tantos años, sí que es verdad que hemos hablado en otra ocasión, pero no sabía que todo ese sistema lo habías montado tú. Yo pensaba que ya había llegado, fíjate, cuando el sistema estaba montado. No, bueno, o sea si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Sí, pero bueno, lo has hecho tú. O sea, quiero decir, es decir, que esto del código ictus era inevitable, ¿no? Porque estaba en esa misma época se estaba poniendo en casi todas las comunidades, ¿no? Y era un poco inevitable y hubiera sido esto. Y no es
es una cosa que tiene mucho que ver con el trabajo multidisciplinar, ¿no? Lo más bonito para mí de este proyecto, aparte de los resultados y de los pacientes, que es increíble a veces ver pacientes que están sin poder hablar y hemipléjicos que salen andando del hospital, eso es increíble. Porque claro, es que es darle más años de vida a una persona que hubiera vivido en una silla de ruedas, en fin, que hubiera sido un poco desastre, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, lo más bonito es la multidisciplinariedad. Es decir, hemos trabajado siempre desde el principio con un montón de gente, con enfermeros, médicos, celadores. O sea, un momento cuando estamos intentando mejorar los tiempos de la llegada del código ITUS, hicimos una estrategia de mejora, ¿no? Y nos juntamos en una mesa a todos los que participaban, incluido el celador. El celador decía, claro, es que en traer el palo del gotero para llevar al paciente al TAC, en eso perdemos un montón de tiempo, ¿no? Entonces es una sensación de que todo el mundo, ¿no?, tiene algo que aportar, ¿no? Porque para acortar los tiempos de manera prehospitalaria y dentro de un hospital tienes que contar con mucha gente, ¿sabes? Desde el que empuja la camilla hasta el que realiza la toma de datos en el Selene cuando llega el paciente, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro, es una sensación de que todos son importantes, ¿no? Desde ese punto de vista es un trabajo muy bonito, la verdad, a que todo el mundo se tiene que sentir orgulloso, ¿no? Porque ahora mismo estamos llegando en un 60% de los pacientes, llegamos hasta la realización del TAC craneal desde que llegan a la puerta de urgencias en menos de 15 minutos, con lo cual eso ha requerido muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Es una cosa un poco llamativa. Sí. Y luego el código ITUS de nuestra región funciona bien. Podemos estar orgullosos, ¿no?, de él. O sea, sí, cómo todos, estamos trabajando y cómo se está llevando. Yo creo que podemos estar orgullosos de él porque tenemos y luego tenemos una implantación de los tratamientos muy buena hasta ahora, porque tuvimos mucha suerte con la trombectomía. Había aquí personas especialistas que en un principio estaban muy entrenados en la realización de la trombectomía y la extracción del trombo, y esas personas enseñaron a otras personas, casi todos de ellos radiólogos intervencionistas, y entonces en este tratamiento hubo los primeros años en los que éramos punteros en España, ¿no? O sea que sí, podemos decir que en el ITUS lo estamos haciendo bien. Pues enhorabuena, porque por la parte que me toca, pues alguna vez me pasa, enhorabuena, porque nos viene a los que podemos ser tanto profesional como paciente, nos viene muy bien y es un placer, ¿no? El presentar y el dar visibilidad a esa expertise que tenemos en la región en este tema. Pues Ana, para los que nos están escuchando, sabemos que, como tú dices, ¿no?, te interesaste mucho, ¿no?, por la neurología cerebrovascular, todo lo que son los problemas vasculares, ¿no?, en el cerebro. ¿Cómo podríamos explicarle a la población que nos escucha? Porque los profesionales, la mayoría lo saben, pero pues si nos está escuchando alguien que ahora mismo dice, bueno, yo me lío un poco con lo que es un ictus, una IT, un accidente isquémico transitorio, una hemorragia cerebral, ¿cómo podemos definir ese ictus y qué signos o síntomas son los que una persona tiene que ponerse, ¿no?, en alerta y acudir a un servicio de urgencia cuando se note determinados signos o síntomas precoces? Bueno, porque el ictus está relacionado como pasa igual que con las enfermedades del corazón, del infarto miocardio, está relacionado con una enfermedad princeps, por eso es muy frecuente, porque en nuestro mundo, en este mundo occidental, la arteriosclerosis es una enfermedad que es muy frecuente, ¿no? La arteriosclerosis significa que las arterias de nuestro organismo se llenan de una capa de grasa, y eso hace que se pueda desprender esa grasa y formarse trombos dentro de los vasos, y que luego esos vasos sean más rígidos y menos flexibles, con lo cual tienen más capacidad para romperse, ¿vale? Entonces, concretamente en el cerebro, la arteriosclerosis puede producir que un trombo se desprenda, porque esa grasa de la pared se desprende, y entonces al desprenderse ese trombo, que bien puede ser porque se desprende de una placa que está en un vaso de los que va al cerebro, o porque se produce un émbolo en el corazón, que también es una causa frecuente, cualquiera de las dos cosas, el trombo desprendido o el émbolo, va por la circulación del cuerpo hacia el cerebro y bloquea un vaso. Al bloquear un vaso se produce una pérdida de riego sanguíneo en todas las arterias de las que ese vaso depende, y entonces las neuronas se mueren. Esa muerte neuronal es un proceso, no ocurre en un minuto, sino que las neuronas que están más cerca del vaso a lo mejor se mueren en 2 o 3 minutos, las que están un poquito más lejos es como que se va extendiendo una ola, ¿no? Y entonces se supone que entre 6 y 8 horas la mayoría de esas neuronas, dependiente de esa circulación que se ha trombosado o que se ha ocluido, acabarían muriéndose. Esa muerte neuronal produce una pérdida de función.
¿vale? En el caso de la hemorragia, que es la misma enfermedad, lo que ocurre es que en lugar de producirse un trombo, se rompe un vaso. Entonces esa rotura del vaso produce una hemorragia cerebral que tiene el mismo efecto. Al romperse el vaso, las neuronas dejan de tener circulación sanguínea y también se produce una muerte neuronal, ¿no? En el caso del ictus isquémico, que es lo único que podemos tratar hoy en día, lo que hacemos es quitar el trombo, ¿vale? Los cardiólogos llevaban mucho tiempo quitándolos hasta que nosotros encontramos la manera de poder hacer eso en el cerebro sin que produciera un aumento de la hemorragia, porque todos estos tratamientos que se utilizan para quitar trombos aumentan el riesgo hemorrágico. Y finalmente se encontró la manera de hacerlo, ¿no? Utilizando una dosis determinada, un tiempo determinado, etc. Entonces, a partir de ese momento hay que explicarle a la población, ¿no?, que como todos estos, el que tú llegues y puedas quitar el trombo y puedas salvar neuronas va a depender del tiempo que esas neuronas están bajo el influjo de lo que se llama isquemia, que es esa pérdida de riego sanguíneo. Entonces es muy importante que tú llegues lo antes posible. Si tú consigues llegar a diluir o a quitar ese trombo en 1 hora, el resultado final de neuronas muertas obviamente va a ser menor que si consigues llegar en 4 horas. ¿De acuerdo? Se morirán más neuronas si llegas en 4 horas que si llegas en 1 hora. Con lo cual esa es la explicación de por qué tienes que llegar muy pronto. ¿Qué trabajo necesitamos que haga el enfermo? Necesitamos el trabajo de que reconozca los síntomas, ¿no? Entonces, la aparición de cualquier alteración brusca, porque el ictus viene de una palabra griega que significa golpe y siempre viene determinado por la brusquedad. La aparición de una manera brusca, de una alteración del lenguaje, de una debilidad en un hemicuerpo, bien sea el derecho o el izquierdo, de una alteración de la sensibilidad en un hemicuerpo, bien sea el izquierdo o el derecho, de un mareo, una sensación de inestabilidad brusca y de una alteración de la visión de manera brusca, todos esos son síntomas de neuronas que se pueden estar muriendo. Entonces, la aparición brusca de cualquiera de esos síntomas hace que tú deberías llamar al 112. Al 112 deberías explicarle que tienes síntomas bruscos, que crees que son coincidentes con un ictus, y el 112 te hará una serie de preguntas y si la persona que coge el teléfono, que hace el triaje, considera que eso puede ser compatible con un ictus, mandará a un 061 que lo manda de manera urgente. El 061 llegará al hogar y nuestros compañeros médicos y enfermeros de la ambulancia determinarán si les parece que los síntomas pueden ser un ictus. En ese momento llamarán al neurólogo, bien al de Cartagena o al de la Risaca, se pondrán en contacto con él y si los dos están de acuerdo en que eso puede ser un ictus, activarán lo que nosotros llamamos código ictus. Y entonces a partir de ese momento se hace un traslado hiperurgente al lugar y el neurólogo te estará esperando en la puerta de urgencias y ya pondrá en marcha toda la cadena intrahospitalaria para conseguir llegar al diagnóstico lo antes posible. Por eso es importante, ¿vale? Es importante la identificación precoz de los síntomas, ¿no? Aquí vale más equivocarse que pecar de esto. Es decir, tú puedes llamar 100 veces al 112, los 112, y los que hacen triaje y los de 061 están muy entrenados en esto y saben claramente diferenciar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, además, cualquiera de nosotros que trabajamos en esto, ante la duda, siempre llevaremos al paciente al hospital y probaremos o veremos que no tiene un ictus antes de decir que no, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos que esos pacientes lleguen lo antes posible, ¿no? Y que se identifiquen los síntomas lo antes posible. Pues fenomenal, porque yo creo que ahora ya tenemos todo más claro lo que es un ictus, qué signos o síntomas, como tú dices, bruscos, se puede notar una persona que en ese momento diga aquí está pasando algo, esto no es lo normal, el dolor de cabeza normal, el mareo normal, y en ese caso es cuando al llamar tú lo comunicas y ya es como que se activa la cadena. Sí, es una cadena. Va todo enlazado. El código ictus va todo enlazado. Entonces, el proyecto vuestro de teleictus sería lo que nos has contado o abarca un poquito más. O sea, quiero decir, esa cadena se activa, pero cuéntanos en qué consiste el proyecto. Bueno, el teleictus lo que consiste es en telemedicina. ¿De acuerdo? La telemedicina es una herramienta que se está usando en medicina desde hace mucho tiempo. No se está utilizando solo en ictus, sino también se está utilizando en otras cosas. Lo que hace la telemedicina es acercar a recursos que están en distancia. ¿De acuerdo? Yo sé que la telemedicina, no sé muy bien dónde empezó, pero sé que en Canadá es un país en el que lo utilizan mucho. Yo tengo un compañero que estoy viviendo en Canadá 2 años y dice que en Canadá es posible que, como los sitios están muy apartados, incluso hay más enfermeros que médicos, entonces es posible que se intervenga una operación guiada por un médico que está a 400 kilómetros y que a través de una pantalla está dirigiendo a una enfermera dónde tiene que hacer o lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo la intervención. Con lo cual, la telemedicina, en principio,
sirve para esto, sirve para acercar a profesionales cuando el paciente está en una situación lejana. Ese sería un poco el concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el ictus, en todos los países del mundo, incluyendo pues Estados Unidos, Canadá, Europa, países europeos, se vio que realmente el neurólogo es imprescindible, porque la identificación de un paciente con ictus no es sencilla. Muchas veces, esto que he dicho que el paciente tiene que hacer, a veces para el médico incluso también es difícil, porque a veces los síntomas neurológicos de un ictus son confusos y son difíciles de establecer. Entonces, la presencia del neurólogo explorando al paciente y determinando e indicando el tratamiento hoy en día sigue considerándose imprescindible. No tenemos neurólogos en todos los hospitales de esta región ni en todos los hospitales del mundo. Entonces, al final, para los sitios lejanos, pues se estableció, si este señor va a tener que ser trasladado a un sitio donde hay un neurólogo, a lo mejor tiene que hacer 200 o 300 kilómetros, ¿no? Con lo cual los tiempos se van a demorar mucho. Entonces se estableció que la telemedicina podría ser una herramienta para utilizar para el tratamiento agudo del ictus, y así se estableció el teleictus, ¿vale? Ahora mismo en Estados Unidos, cuando empezamos aquí a hablar de teleictus, una vez hicimos una demostración con un señor que estaba sentado en el comedor de su casa, y desde ahí este señor se dedicaba, que era un neurólogo obviamente, se dedicaba a trombolizar y a indicar tratamientos en pacientes que estaban súper distantes, de hospitales diferentes, que él recibía una llamada y desde su casa veía al paciente, lo exploraba ayudaba a explorarlo a los médicos que estaban en urgencias, veía el TAC, veía los resultados de analítica e indicaba el tratamiento, y el médico que estaba en urgencias lo ponía. Esto en España se extendió, por ejemplo, el primer teleictus se hizo en el año 2006 y se extendió en las Islas Baleares, ¿vale? Pues las Islas Baleares tenían dificultad para tener acceso, no había neurólogos en Ibiza y tenían dificultad para hacer acceso a esos pacientes. Cuando se creó el teleictus en el año 2006 en Baleares, les ayudaron los militares, porque necesitaban unos sistemas de comunicación vía internet y online que fueran muy seguros, que no se cayeran nunca y que tuvieran toda la precisión de lo que es la transmisión de los datos médicos, ¿no? Y lo que salvaguardar, como si dijéramos, esa parte, ¿no? Entonces, a través de las mismas vías que los militares utilizaban, ellos crearon el teleictus con Ibiza. Luego otras regiones que fueron pioneras fue Aragón, que es una región muy amplia y hay hospitales periféricos donde hay poca gente de guardia y no hay neurólogos. Luego en Cataluña, Madrid, en fin, se fue estableciendo. Nosotros en Murcia, como tenemos una región pequeña, la verdad es que llegamos tarde al teleictus, ¿no? Porque en realidad el sitio más lejano que nosotros tenemos en esta región está a 100 kilómetros y es Yecla, sí. ¿Vale? Entonces realmente primero montamos el código ictus clásico hasta que nos dimos cuenta que un paciente de Yecla que necesita un tratamiento agudo, si lo tenemos que trasladar a la Risaca para ponerle el tratamiento, va a llegar 1 hora y media más tarde de lo que podría llegar si fuera al hospital de Yecla, ¿no? Entonces en el año, claro, la mala suerte que tuvimos que empezamos a poner esto en marcha en el año 2019. Pandemia. Justo un mes antes, creo que cuando llegara el COVID, ¿no? Con lo cual eso ha retrasado, como se llama, la expansión, ¿no? Pero hicimos una experiencia piloto con Yecla y de ahí pasamos a Cieza, a Lorca, y ahora mismo estamos empezando con el área metropolitana de Murcia, ¿no? La experiencia es muy buena, ¿no? Porque realmente el objetivo de esto es llegar a más pacientes, ¿vale? Porque hay pacientes que ahora mismo probablemente se escaparían y ahora mismo una persona de puerta de urgencias puede consultar y hacer telemedicina, teleictus, para poder ver al paciente con cualquiera y luego llegar antes a los tratamientos, ¿no? Y eso lo estamos consiguiendo. Pues fenomenal, Ana, porque yo creo que es importante muchas veces, yo soy profesional en este caso, pero también soy paciente. Entonces, muchas veces los mismos profesionales no conocemos ni los recursos que tenemos en la región, ni cómo se gestionan, ¿no?, esos pacientes con esos síntomas precoces que rápidamente hay que abordar. Entonces, la idea sobre todo es, aparte de dar visibilidad a este proyecto, es que sepamos que hay un código, que hay una activación, que hay una cadena, que hay profesionales formados, que se está usando una telemedicina muy efectiva, muy eficiente y que ahora mismo aquí, pues como tú bien dices, hay un buen sistema de detección y de abordaje, ¿eh? O sea, el que una persona, yo también tengo unos cuantos años y yo es verdad que cuando empecé la carrera de enfermería era impensable que una persona con un ictus pudiera salir andando. Claro. O sea, eso no lo veía en ese momento, claro. Ahora sí se ve. Claro. Y si para eso tenemos que utilizar tecnología y avanzar
avanzar en ese campo tan inmenso, pues bienvenida sea. Bien utilizada, bienvenida, como tú dices, protegiendo esos datos, generando esos sistemas de protección, ¿no?, de toda esa información, pero luego que esté todo hilado y todo comunicado, porque al final es que lo vamos a necesitar. Claro, es verdad que tienes razón que todo esto lleva un trabajo interno que tú dices los pacientes, pero es que muchas veces incluso los profesionales, incluso la gente que trabaja en mi servicio tampoco es muy consciente, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de teleictus en el Servicio Murciano de Salud, enseguida contacté con la SGTI, con los que llevan las nuevas tecnologías, y claro, el trabajo interno que se ha tenido que hacer de una comunicación que fuera lo suficientemente segura, que no se caiga cuando se vaya la luz, porque no puedes estar haciendo un teleictus y que se vaya la luz y se pierda la línea, ¿no? Que sea lo suficientemente nítida la imagen, ¿no? Porque estás explorando a un paciente a través de una cámara, y a veces tienes que explorar los movimientos oculares, ¿no? Todo eso requiere pues un sistema de madres de filohospitales, tanto en Cartagena como en la Risaca, colocar unos buenos ordenadores, que esos ordenadores dependan de distintos sistemas, que no estén todos en la misma planta, sino uno depende online, haces dos, y uno depende online de mi planta y otra de otra, y si se va la luz en mi planta siempre puedo ir al otro aparato de ordenador porque va a depender de otra planta, de otro lugar, ¿no? Eso requiere un diseño interno de comunicación, ¿sabes? Comprar los iPads que fueran de buena calidad, comunicar, utilizar el sistema Teams, y luego toda la parte que ya no es estructural, sino la parte de comunicación, ¿no? Crear a través del Selene unos formularios para poder comunicarte con teleictus, y de manera que si a mí me mandan ese formulario yo puedo abrir el TAC y la analítica de ese paciente que no es de mi área, y no tendría acceso al Selene de ese paciente si no tuviera esa comunicación. Todo eso tiene un trabajo, claro, ¿no?, interno, exactamente, tecnológico, que es muy importante, y que es el trabajo que hace al final hace posible que ahora mismo yo le dé un botón, me comunique y me mande, hazme la interconsulta, te hace la interconsulta, entonces puedes abrir el TAC, puedes abrir la analítica, puedes ver al paciente, etcétera, ¿no? Y sin todo ese trabajo de base que lo han hecho todos estos profesionales que se dedican a la informática, pues todo esto no sería posible, ¿no? Efectivamente. O sea, que es un poco mágico también para nosotros, para lo que nos dedicamos a ello, ¿no? Exactamente, por eso ahora se habla ya, hay muchos hospitales en España, y yo creo que en Murcia va a ser pronto también cuando se va a hacer, que se están generando dentro de los propios hospitales lo que son los departamentos de I+D+I. Es decir, dentro de un hospital generamos, ahí tienen La Paz, en Madrid, el Valdebrón, juntamos a tecnólogos y a profesionales de ese hospital dentro del hospital. O sea, no hay que buscarlos fuera, sino que los tienes dentro. Yeah. Con lo cual se detectan las necesidades del hospital dentro y se trabajan desde dentro. Pues, por ejemplo, como tu caso, el teleictus desde dentro, o cualquier problema de salud que se detecte en el hospital, tienes a los tecnólogos dentro. Y al final, una de las líneas está siendo la telemedicina. O sea, el no poder llegar a todas esas zonas que tú dices, el conectar, ¿no?, a la gente con los profesionales de la salud, y que estén donde estén puedan recibir una atención sanitaria, al final va a ser el presente y el futuro, porque van a faltar profesionales de la salud, ya sabemos que van a faltar, y cada vez vamos a tener una población más envejecida y más pluripatológica, con lo cual la telemedicina ahora mismo es uno de los ejes principales que ya están, los grandes expertos ya están diciendo que va a ser de lo que va a mantener el sistema, lo que lo va a hacer sostenible. O sea, que vosotros estáis ya en ese camino, así que fenomenal. Y Ana, hemos conocido el proyecto Teleictus, yo creo que ahora ya lo tenemos clarísimo. ¿Estás trabajando en algún proyecto más dentro de tu especialidad, dentro de tu sistema de salud o de tu ámbito laboral, con algún otro proyecto relacionado con salud y con tecnologías? Bueno, es que yo trabajo en el ictus agudo, ¿no?, en donde hay dos parámetros muy importantes que lo hacen, por ejemplo, diferente a la cardiopatía isquémica. El primero es que necesitas un neurólogo, ¿vale?, con lo cual el acceso al neurólogo tiene que ser lo más rápido posible, aunque sea en la distancia, y eso ha hecho que la telemedicina sea una herramienta muy útil para el tratamiento agudo del ictus. Y luego la otra cosa importante es que en el ictus agudo tú necesitas imagen. Es decir, tienes que llegar a un sitio, a un hospital donde existe un TAC, porque no podrías plantearte nunca el tratamiento sin que exista una neuroimagen, porque tienes que diferenciar entre un ictus isquémico y una hemorragia cerebral para poder instaurar el tratamiento. Y para diferenciar eso es obligatorio hoy en día la existencia de un escáner, ¿vale? O colocas el escáner en la ambulancia, que es lo que están haciendo algunas ambulancias alemanas, pero que eso está lejos de nuestra tecnología actual, ¿no? O colocas la imagen, el paciente se tiene que trasladar hasta donde esté la imagen. Esa imagen, ¿vale?, da
la imagen es algo que está avanzando mucho en medicina, ¿no? Entonces, cuando mejor sea esa imagen, más información vas a tener sobre el ictus. Nosotros, claro, por lo que os he contado, se trata de que tienes un vaso ocluido y unas neuronas que se están muriendo, ¿de acuerdo? Y nosotros calculamos a ojo, ¿no? Porque se han hecho experimentos en ratas. Entonces, saben la rata que si tú bloqueas un vaso de una rata, pues tarda 6 horas en morirse las neuronas dependientes de ese vaso. Pero luego cada uno tiene su cerebro, ¿me entendéis? Tenemos nuestras edades diferentes, claro, una presencia o no de colaterales, que es una circulación en la que sea muy rica, haya muchas ramas, tal. Tienes una edad determinada que hace que tu cerebro tenga más resistencia o no a la isquemia, y una serie de características tuyas, que es lo que hace la medicina individualizada, ¿no? Ahora mismo no es lo mismo que yo tenga un ictus que tenga un ictus otra persona, porque a lo mejor mis neuronas tardan más en morirse o menos en morirse, en fin, que es un poco, tú puedes trabajar a ojo, ¿no? Entonces, para personalizar esa medicina, la imagen, la pregunta que le hacemos a la imagen es: yo necesito una imagen en la cual me digas exactamente cuántas neuronas están muertas ya y cuántas faltan por morirse. Porque esa información a mí me va a ayudar a decidir a qué paciente tengo que tratar. De esa manera yo podría tratar a pacientes no por el tiempo, que es como a ojo, ¿no? Decir, venga, 4 horas, calculo que no está muerto todo y puedo tratar. No, trataría de manera más precisa, porque ya obviaría el tiempo y diría, vale, este señor tiene un 80% del volumen todavía rescatable y este señor merece la pena tratar, independientemente de que lleve 4 horas o lleve 24 o lleve 6 horas, ¿no? Porque ya lo que estoy mirando es el tejido dañado y el tejido que está sin dañar, ¿no? Que es el que me interesa. Bien, todo esto, estamos hablando de imagen, estamos hablando de técnicas, todo esto es abarcable hoy en día porque avanza mucho, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos unos sistemas de software basados en inteligencia artificial, en los cuales te pueden decir exactamente qué vaso es el que está ocluido del cerebro, que esa información ya la tenemos, pero el software la llevaría también añadida, y sobre todo lo que añade a lo que tenemos es que te puede decir cuánto es el volumen del tejido que todavía podría ser salvable. Y eso te ayudaría a ti a tomar la decisión de acuerdo con paciente concreto, ¿no? Este paciente X le queda un 80%, un 80% de volumen le quedaría por salvar, con lo cual todavía podría beneficiarse, mientras que otro paciente Y, en las mismas circunstancias, con la misma edad y con las mismas horas, solo le queda un 40% de volumen, con lo cual no tiene sentido tratarlo, ¿no? Entonces, eso existe ya. Eso existe con programas de software que se instalarían dentro de los tags, y entonces te permitiría a ti tener toda esa información. Eso es impresionante. Sí. ¿Lo estáis utilizando ya? ¿Estáis en proceso? No. ¿Lo habéis solicitado para que lo implemente? Eso es lo que ocurre, ¿no? Pues desde aquí decimos que... Claro, ¿qué ocurre? Que además esos sistemas de software luego ya tienen todas las ventajas de nuestro mundo. Claro. ¿Las ventajas qué son? Pues que tú estás en casa, eres radiólogo intervencionista y tú ese sistema de software lo puedes recibir en el móvil. Claro. Con lo cual tú estás en tu casa y tú vas a recibir las imágenes de ese cerebro, de cuánto queda por salvar, de qué arteria tiene ocluida. Estás en casa localizado y ya sabes que te tienes que poner en marcha para ir al hospital, ¿no? La extensión y la comunicación de esa imagen puede llegar al neurólogo, al radiólogo, al neuroradiólogo, en fin, puede llegar a mucha gente a la vez a través de dispositivos de tamaño de un móvil, con lo cual hace que todavía sea más impresionante, ¿no? Todavía más mágico, ¿no? Diríamos. Pues eso es lo que hay que ponerlo ya. Estamos detrás de que se pueda comprar e instalar ese software. Aparte de la cantidad de datos que generaría, porque eso permitiría a los sistemas entrenarse y todavía predecir si tenemos a una persona. Está basado en Big Data, en análisis de datos, en inteligencia artificial, con lo cual aprenden, ¿no? Con lo cual es un campo en que la capacidad de mejora es enorme, ¿no? Exactamente, es exponencial. Exactamente. Como suele decir, pues fenomenal, a ver si lo vemos pronto. Estamos ahí. Y a vosotros va a facilitar muchísimo el trabajo. Y a nosotros nos va a mejorar la salud, lógicamente. Pues fenomenal, Ana. Y una pregunta, a la hora de implementar estas tecnologías, ¿no? Porque esto, ahora hablamos de telemedicina con esta soltura, ¿no? Y con esta tranquilidad, pero sabes tú que hace unos años, justo antes a lo mejor de la pandemia que se hablaba, pero ha sido como tú bien dices, ¿no? Después de la pandemia es cuando se han puesto en evidencia estos sistemas y la necesidad de utilizarlos. Pero a la hora de implementar estas tecnologías en los sanitarios, ¿no? Tú estás más habituada, pero sabes que hay mucha gente que todavía no las utiliza.
¿Qué desafíos, qué retos, qué obstáculos, ¿no?, te has podido encontrar, tú observas que existen a la hora de que se implementen estas tecnologías disruptivas en el ámbito de la salud, sobre todo en nosotros, en los profesionales sanitarios? Bueno, lo primero que hay, que eso ocurre, sea tecnología o no, que tú cada vez que vas a un sitio y vas a decir que quieres mejorar algo y eso conlleva cambiar, hay una inercia al cambio importante, ¿vale? Eso nos pasa a todos los trabajadores. Esa inercia al cambio en el hecho de nuestro sistema sanitario se une a una sobrecarga asistencial muy grande con una falta de recursos crónica, ¿vale? En cuanto tú abres la boca y dices que vas a crear el teleictus en un hospital, como nos ha pasado esta mañana en Reina Sofía, todo el mundo de esa sala necesita recursos. ¿Me entendéis? Claro. Los radiólogos necesitan que haya más recursos porque ahora vamos a tener que hacer más cosas. Los de urgencias se van a tener que conectar a una cámara, eso. Cuando no estás muy entrenado, al principio es aproximadamente 1 hora de trabajo, ¿vale? Con lo cual eso hace que tengas que desatender a otros, con lo cual habría falta más gente. En fin, esa es la primera respuesta, ¿no? Que eso pasa con avance tecnológico y sin avance tecnológico, ¿no? Pasa en general con los cambios. Concretamente con los cambios tecnológicos, primero hay esa cosa de desconocimiento de cómo funciona, ¿no?, que los hace un poco mágicos, te hace pensar que va a fallar, ¿no? Y dices, madre mía, a ver si estoy conectada yo, hablando con el iPad ahí, viendo al paciente, y de repente falla y me quedo ahí colgado y yo no sé cómo seguir, ¿no? Que luego la realidad es que los fallos que nosotros hemos tenido por problemas de sistema de comunicación han sido mínimos, ¿me entiendes? Nosotros tenemos un sistema, como si dijéramos, de socorro, que cuando vemos que el teleictus falla, pues nos levantamos una mañana, voy a encender el ordenador y vemos que no funciona bien, yo mando un mail que se manda a 14 personas y en media hora eso está solucionado, ¿no? Con lo cual no hemos tenido problemas de falta de comunicación ni que falle el sistema. Y es verdad que de entrada es una pregunta que te hace todo el mundo. Ya, pero ¿y si falla? Es que no falla. Digo, no suele fallar, ¿no? Es como si planteáramos, si falla el teléfono, es decir, o la persona, que ¿no? Somos humanos y nos podemos supongo equivocar, que cuando empezaron a utilizar los teléfonos dirían, bueno, y si de repente se corta el teléfono, sí, a nadie se le ocurre pensar ahora que el teléfono se va a cortar, ¿no? Sí. Eso es una cosa que suele ocurrir con la nueva tecnología. Y luego, con otros aspectos de la nueva tecnología, como esto que hablábamos de la imagen, hay una sensación en los colectivos a los que más le afecta, de que se va a prescindir del valor humano, ¿no?, de la necesidad de personas por la existencia de esa tecnología, ¿no? Y eso es complicado. Yo creo que aunque tuviéramos una imagen fantástica y tuviéramos una imagen con un software de inteligencia artificial, yo creo que el radiólogo va a ser siempre necesario. ¿Me entiendes? Yo creo que lo único que hace esto es simplificar, porque acorta los tiempos que el radiólogo necesita para diagnosticar, y luego simplifica, ¿no? Simplifica una técnica que ahora, en algunos aspectos, la medición del volumen que ya falta, el volumen que se puede salvar del ictus es complicada ahora mismo, ¿no? Y tú necesitas un entrenamiento. Entonces esto a un radiólogo de guardia le produce ansiedad, ¿no? Sí. Porque se van a tomar decisiones con esa información que él dé, ¿no? Entonces, el saber que tienes unas herramientas que eso lo simplifican, ¿no? Que tú sigues siendo necesario, pero probablemente la herramienta te ayuda a simplificar tu conocimiento y tu entrenamiento tiene que ser mucho más corto. Yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y eso a veces cuesta que sea visto así, ¿no? La nueva tecnología crea de entrada, yo creo, una asociación con que lo humano va a ser menos necesario cuando la nueva tecnología se vaya avanzando, ¿no? Y yo creo que eso crea un rechazo de entrada, ¿no? Pero generalmente lo están acogiendo bien, o sea, donde tú estás viendo que se está implementando este programa, este proyecto, aunque, como dices, hoy hemos hablado del proyecto, ¿no? Bueno, en Murcia no lo tenemos todavía, ¿no? Pero yo sé de otros lugares donde lo tienen, por ejemplo Aragón, que tengo mucho contacto con ellos, claro, están todos encantados. Al final la simplificación, el saber que tardas menos, tú estás más seguro con la información que manejas, al final todo eso es una ventaja. Claro, ¿no? Es que eso es lo que se está viendo, que es verdad que mucha gente tiene miedo, ¿no? Esa incertidumbre de que me van a sustituir, todo lo contrario, o sea, lo que te va a hacer es que te va a aligerar esos tiempos que tú dices para que tú tengas más tiempo de valor, para que el trabajo que solo puede hacer la persona, el profesional, lo haga. Sí. La presencia, el estar, el compartir con el paciente, ¿no? Ese espacio que una máquina no puede hacer, pero tú sí. Entonces es verdad que está progresando el colectivo sanitario, yo creo que estamos abriendo un poco la visión.
cualquier cambio, como tú bien dices, genera ruido, ¿no? Genera incertidumbre, pero nos estamos adaptando bien. Yo creo que vamos lentito porque necesitamos nuestro tiempo, pero es verdad que hace 4 años no podíamos hablar prácticamente de telemedicina, o 5 años, y ahora mira, es lo más natural del mundo. Entonces sí que es verdad que coincido contigo en todos los obstáculos que tú dices que podemos encontrar, pero es verdad que yo creo que con una buena formación al final, ¿no? Con ese cambio de paradigma que vamos a tener, pues al final nos daremos cuenta que bien utilizadas esas herramientas que son necesarias, que al final se hacen necesarias cuando sabes utilizarlas. O sea que sí, que coincido contigo en eso. Pues referente a eso, referente a cómo recomendarías tú a estas nuevas generaciones que ahora mismo estudian las disciplinas sanitarias, medicina, enfermería, fisioterapia, que ellos ya son como más tecnológicos, ¿no? Y a los que no son tan nuevas, a los que ya llevan años trabajando pero quieren empezar a moverse en este mundo y no esperar a que llegue la tecnología a su centro de trabajo, sino dar el paso y decir, venga, yo quiero aprender, ¿no? O quiero saber cómo moverme en este tema. ¿Qué recomendación le darías de cara a trabajar con tecnología? Bueno, yo creo que hay un cambio ahí generacional muy importante. Yo creo que a mí me falta entender mejor. ¿Me entiendes? Entender mejor por qué esa imagen, por qué ese software va a conseguir que yo pueda ver el volumen. Es decir, no digo que saber todo el intríngulis que lleva detrás, ¿no? Pero entender mejor en qué consiste el Big Data, por qué esto funciona así. Y yo creo que esa nueva generación probablemente que entienda mejor lo que está detrás de eso, desde el punto de vista, aunque sea filosófico, es entender mejor por qué llegas a eso, porque al final llega el software que tienes tú en la mano y te acaba diciendo, tiene un volumen del 80% y tú de 80 mililitros, y tú sabes que eso lo ha hecho porque ha comparado un montón de cerebros diferentes y esos datos los ha mezclado y los ha unido, entonces al final, etcétera. Yo creo que todo eso, entender mejor lo que está debajo, te hace tener más soltura y seguridad y tranquilidad a la hora de utilizar las herramientas. Y es probable que mi generación ya no tengamos tiempo de aprender todo eso, ¿no? Porque es un lenguaje diferente, ¿no? Que te cuesta aprender. En el aprendizaje humano, ¿no? Hay una cosa muy importante que es lo nuevo. Muchas veces es difícil de entender. Yo ahora mismo me enfrento a una situación en la que tengo que hacer un montaje porque me voy me voy a cooperación y entonces tengo que montar un sistema informático para comunicar a todos los ordenadores que llevamos y que estemos comunicados cuando estemos trabajando allí. Y entonces yo eso lo aprendí el año pasado porque me comuniqué con un chico y el chico pues me enseñó cómo tenía que hacerlo, colocar tal, hay que colocar una antena, tal. Bien, yo este año soy incapaz de volver a hacerlo. Y soy incapaz porque he manejado un lenguaje y unas técnicas a las que no estoy acostumbrada. Claro. ¿Me entendéis? Entonces, si a mí este chico me hubiera hablado de funcionamiento cerebral y me hubiera nombrado términos a los que yo estoy acostumbrado, este año me acordaría perfectamente de eso. Pero me he metido en un lenguaje en el que no es el mío, en el que no estoy acostumbrado a utilizarlo. Con lo cual, que eso se te quede fijado en la memoria es mucho más difícil. Pues a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que si tú te acostumbras a esos términos, a ese lenguaje, a ese funcionamiento, a saber lo que hay filosóficamente detrás de eso, es mucho más fácil porque vas a estar más seguro con el manejo de esa y no tendrás que hacer ese reaprendizaje que tengo que hacer yo, que ahora tengo que volver a llamarlo para que no vuelva a decir volver a escribirlo en mi libreta, ¿no? Para saber, tengo que conectar esto con esto porque es que no entiendo muy bien lo que estoy haciendo. Claro. Si yo tuviera unos conocimientos de base y entendiera bien lo que estoy haciendo conectando esos ordenadores, probablemente el aprendizaje de eso sería más fácil, ¿no? Claro. Eso es lo que yo creo que tiene importancia, ¿no? Esa es una demanda, además los tecnólogos lo saben, yo trabajo con muchos tecnólogos y siempre se lo decimos, eso es lo que nosotros llamamos la caja negra, es decir, yo sé que, como tú bien dices, hay un área del cerebro que sé que esto es rescatable, me lo está diciendo un ordenador, un software, pero no sé por qué. Y para eso es lo que hablan y de lo que nosotros hacemos tanta reivindicación, la inteligencia artificial explicativa. Es decir, quiero que me expliques no solamente el inicio y el fin, sino explícame lo que hay en medio. Sí. Porque si entendemos lo que hay en medio, vamos a ser mucho más proactivos, vamos a utilizarla más y con más seguridad, porque trabajamos con personas. Es verdad que somos un colectivo para ellos, nosotros somos muy complejos, porque somos muy cuadrados para todo, porque yo se lo digo muchas veces, digo, es que con una persona no te puedes equivocar o tienes que intentar
intentar tener el menor error, porque no es un coche, es una persona. Entonces, claro, para eso somos tan cuadriculados, tan todo con protocolo. Pero es verdad que siempre les digo, si entendiésemos esa caja negra, a lo mejor no al milímetro como un tecnólogo, pero sí por qué, trabajaríamos mucho mejor y más tranquilo. La verdad que esa idea que tú acabas de dar, hasta ahora, fíjate, así tan concreta, nadie me la había dado, pero es importante bueno, que es muy entendamos. Importante. O sea, si yo supiera por qué, cuando voy a recibir esas imágenes del software, por qué aparece ahí un 80, ¿sabes? Si yo supiera por qué, en qué se ha basado este software para decirme que hay un 80, hay 80 de volumen por salvar. ¿Qué es lo que ha mirado? ¿Cómo lo sabe? Si yo supiera eso, claro, al final trabajas porque dices, bueno, te fías porque te acostumbras, claro, y sabes, ¿no? Pero si tú supieras eso, claro, estás teniendo un conocimiento más profundo de lo que estás haciendo. Y el conocimiento, cuanto más profundo es, desde el punto de vista cerebral, mejor se impacta en la memoria. ¿Entiendes? Si tú sabes lo que estás haciendo y lo que estás mirando, es probable que eso sea más indeleble en la memoria que no un conocimiento que tienes ahí como más superficial. Como tú ahora, ¿no? Que tienes que otra vez volver a aprender. Claro, por eso al chico para que te lo vuelva a explicar. Por eso esos hubs que yo te digo, esos espacios donde cuando tú estás todos los días trabajando con tecnólogos, todos los días, y te van explicando, y esto es así por esto, se trabaja mucho mejor, porque estás con ellos todos los días, pero para eso, claro, hay que invertir en recursos, hay que poner ahí ese equipo. Y sobre todo en conocimiento, ¿no? Darle valor a ese conocimiento. Totalmente. Entonces, todas estas generaciones nuevas deberían saber eso. Exactamente. ¿No? Porque, ¿cómo funciona el Big Data? ¿Por qué es tan importante el Big Data? ¿De dónde saca esos datos? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué información nos está dando? ¿No? ¿Cómo funciona el chat GPT? Porque el chat GPT nos da información, ¿no? El hacerte esa pregunta y tener ese conocimiento te va a hacer utilizar la herramienta mucho mejor, obviamente, y luego estar más seguro, ¿no? A la hora de lo que tú dices, estamos trabajando con personas, ¿no? Y esa seguridad es fundamental. Entonces yo creo que eso a mi generación se nos ha quedado ya, yo creo que un poco perdido, porque es difícil, ¿no? Yo tendré que volver a llamar al chico para que me vuelva a explicar qué conexiones tengo que hacer y por qué. Pero yo creo que en otras generaciones, porque eso lo notas, porque si va alguien joven a tu lado te dicen enseguida, no, Ana, no, esto es que había que conectarlo esto con esto. ¿Por qué? Porque resulta que se conecta, entonces claro, ¿no? Están habituados. Claro, pero bueno, que sí que es verdad que es una demanda que hay del profesional sanitario, de todo el colectivo de salud hacia los tecnólogos, que por favor nos expliquen por qué ocurren esas cosas. Entonces, yo creo que vamos a trabajar mucho mejor. Claro. Y bueno, Ana, me encanta escucharte, estoy aprendiendo muchísimo, pero tenemos que terminar y no quería finalizar el podcast sin hacerte esta pregunta. Sabemos que ahora mismo esta cuarta revolución industrial va muy rápida. Como tú bien dices, hay cosas que a veces tenemos que conocer varias veces porque se nos olvida, porque todo va a una velocidad. Y el futuro, antes sabes que hablábamos de aquí a 10 años, ahora no, ahora tenemos que hablar de aquí a 1 año, 3, 5 años como mucho, ¿no? ¿Cómo ves tú, desde tu profesión, desde tu puesto de trabajo, desde tu experiencia, el futuro? Ahora mismo en la aplicación de tecnologías y salud, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿O qué crees tú, sobre todo en tu campo, ¿no? En el campo de la neurología y en el campo del teleictus o de los proyectos, ¿no?, relacionados con esa enfermedad, ¿qué crees que puede ocurrir? Bueno, claro, en el campo mío es muy fácil. En el campo de lo que es la enfermedad cerebrovascular, o sea, esto en 3 o 4 años es como si tú estuvieras dirigiendo el tráfico. Es decir, imagínate que tú estás en La Risaca o en Cartagena, tienes acceso a una telemedicina con los 9 hospitales de la región, a las 9 áreas, y además puedes tener incluso acceso a algún sistema informático, a un sistema de comunicación, de tecnología con las personas que están en la ambulancia, ¿vale? Que también eso sería importante. Y además de eso tienes una imagen que te está diciendo exactamente si el enfermo tiene o no una oclusión, si es un gran vaso, lo cual te está dando y cuánto tejido queda por salvar, con lo cual te está dando mucha información sobre qué candidatos y qué tipos de tratamientos son los que tienes que utilizar. Entonces estarías un día trabajando en La Risaca en una guardia de 24 horas y tendrías acceso a esos 11 o 14 códigos ictus que hay al día en nuestra región y podrías decidir qué hay que hacer con esas 14 personas. Es decir, quién tiene un ictus pequeño que puede ser atendido en su hospital, quién necesita que ese ictus vaya a ser tratado y tenga que ir a Cartagena o a La Risaca, etcétera. Una especie como de distribución, ¿sabes?, del tráfico de los ictus que están pasando. Eso, entre la telemedicina, la imagen y alguna herramienta más de comunicación a través de la tecnología con las ambulancias, eso lo podríamos conseguir.
Sí, hay Y eso ambulancias sería, inteligentes claro. ya, o sea que cuando llega la persona al hospital está ya diagnosticada. Claro, Entonces, eso podríamos conseguir. A nosotros el diagnóstico, como necesitamos el TAC, sería difícil. Luego tienes que validar, efectivamente. Pero es verdad que una comunicación con la ambulancia podría hacernos, con un sistema de tecnología, podría hacernos hablar del mismo lenguaje y luego tener una información sobre las escalas, porque utilizaríamos las mismas de manera a través de la tecnología, la tendríamos directa antes de que incluso el paciente llegara, ¿no? Todo eso nos haría ganar tiempo, sí. Que no se nos escapara ningún paciente y que cada uno, el sistema sería muy eficiente porque cada uno iría al recurso que necesita, ¿no? Porque los ictus son muy variables, no todos son iguales. Si algunos necesitan ir a un hospital grande, otros no. Entonces, esto nos haría que, de alguna manera, sería un sistema con equidad de toda la región y lo conseguiríamos gracias a la tecnología, ¿no? Es así como lo veo. Esa medicina, ¿no? Sí. De precisión que decimos, eso ¿no? Esa atención, exactamente. Dar esa atención personalizada, pero con los recursos que hacen falta. Exactamente. O sea que sí que ves, ¿no? Ese futuro y sí que ves bueno, que la es tecnología... que lo veo en 4 o 5 años. Vamos, claro, no creo que tarde rápido. mucho más. Pues fenomenal. Pues Ana, ha sido un placer escucharte, agradecerte muchísimo que estés aquí hoy, que sé que tenías tiempos muy escasos para venir, pero has hecho un gran esfuerzo y quería darte las gracias. Y ha sido un placer escucharte. Seguro que nuestros oyentes también han disfrutado muchísimo, han aprendido mucho. Yo creo que ha quedado clarísimo ya lo que es este programa, este proyecto de Teleictus, telemedicina aplicable a cualquier patología, a cualquier sistema que pueda mejorar, ¿no? La calidad de vida del paciente, pero en este caso uno de los problemas más importantes que hay de salud actualmente y que estáis haciendo un trabajo extraordinario. Así que muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Eva, por darme la oportunidad de venir y explicar todo esto y que, bueno, que la gente tenga más conocimiento, porque el conocimiento es el poder y al final tú puedes controlar mejor lo que te está pasando y lo que tienes que hacer, ¿no? Muchas gracias. Fenomenal. Eva. A ti siempre, Ana, y buen viaje. Gracias. Y a nuestros oyentes, una vez más, daros las gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este espacio tan enriquecedor, donde hemos aprendido muchísimo sobre lo que es un ictus, sobre los proyectos y los programas que se están llevando a cabo precisamente para ayudarnos a los que somos pacientes a llegar lo antes posible a ese sistema, a detectar esos signos precoces y a los profesionales a trabajar antes sobre ese gran problema de salud para que un paciente que entra con un ictus a un hospital pueda salir andando. Y eso es muy valioso. Así que muchísimas gracias por compartir este ratito hoy con referentes tan importantes como Ana Morales, que ha sido un placer escucharla y esperamos poder seguir compartiendo futuros episodios de podcast con vosotros. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.